Buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en la presentación del video Lecturas Multidisciplinarias, selección comentada de textos de la revista Decires. Este video se suma a la celebración por el centenario del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Lo que veremos a continuación es una selección comentada de textos que se han publicado en diferentes números y épocas de la revista. La selección ha sido hecha por especialistas de cada una de las áreas del conocimiento que forman parte del CEPE, es decir, arte, español, historia y literatura. Cada participante va a exponer por qué seleccionó el texto y comentará sobre los aportes de ese trabajo en el marco de un enfoque multidisciplinario. Vamos a abrir el diálogo con quienes nos ofrecen esta selección de textos. Sin más preámbulo, los dejamos con las presentaciones. El primer comentario es de Laura Ogaz, quien comenta un texto del área de arte. Esta disciplina es de especial relevancia dentro de la oferta académica del CEPE, pues vincula de manera muy atractiva para los estudiantes extranjeros diversas manifestaciones sociales, culturales y artísticas, con el aprendizaje del idioma español. Por otra parte, fortalece la formación de futuros especialistas y docentes. En los más de 20 años de la revista, se han publicado trabajos que desde diferentes miradas se suman a la comprensión de la cultura mexicana, como es el caso del texto que veremos a continuación. Elegí este texto por dos razones. Me refiero al texto de la maestra Paz de la Torre, El diplomado a la vida cotidiana en México a través del arte, una opción académica para comprender nuestra cultura. La primera razón es afectiva, pues la maestra Paz fue mi profesora en el diplomado que lleva el mismo nombre, La vida cotidiana a través del arte, ya que con este curso ingresé al CEPE como alumna y posteriormente como profesora. La razón obedece a que las materias que imparto están íntimamente relacionadas con la vida cotidiana y su conexión directa o indirecta con el arte, en particular con el periodo novohispano en México. Recientemente mi actividad docente se vincula también con el tema de los pueblos originarios de este país. Seleccioné unos fragmentos del texto que me gustaría compartir con ustedes. Se toma la obra de arte como punto de partida para llegar al estudio de las mentalidades sin perder de vista la obra en sí y su representatividad estética, social e histórica. En el diplomado no solo se abarcan las artes mayores, sin olvidar las artes menores o aplicadas, ya que todas ellas reflejan el modo de vida y la idiosincrasia de todos aquellos que constituyeron el mosaico social. La maestra Paz de la Torre se refiere a las artes mayores como aquellas que están catalogadas dentro de las bellas artes, es decir, la arquitectura, la pintura y la escultura, por mencionar algunos ejemplos, y como artes menores a las que por su utilidad se encuentran dentro del ámbito cotidiano, por ejemplo, el mobiliario, la cerámica, la platería, la indumentaria, etc. Otro fragmento que me llamó la atención del texto es el siguiente. Las artes plásticas son un código visual cuyo desciframiento requiere de referentes culturales. Un referente importante en México es el espacio para preparar los alimentos como una zona fundamental en la arquitectura habitacional. En la pintura novohispana, particularmente en los siglos XVIII y XIX, encontramos retratada la cocina novohispana y las diferentes situaciones y actividades que en ella tenían lugar. Podemos visualizar el mobiliario de la época y también todos los utensilios que se utilizaban para cocinar e imaginar precisamente cómo a través de estos se llevaba a cabo el proceso de elaboración de un platillo. Por ejemplo, el mueble El Garabato, que se colgaba del techo y que subía y bajaba por medio de un sistema de poleas, servía para proteger y resguardar la comida de los animales y muestra cómo la persona que cocinaba estaba atenta a este mueble y a los animales que acechaban el lugar. De ahí el famoso dicho, un ojo al gato y otro al garabato. Relevancia del texto en las condiciones actuales. El artículo pone de relieve cómo la sociedad está presente en el desarrollo de sus propias manifestaciones artísticas. La situación en que actualmente nos encontramos ha confirmado esta aseveración. Sabemos que el coronavirus no es la primera epidemia a la que se ha enfrentado la humanidad, y en todas ellas la necesidad de expresión ha permeado.
A lo largo de la historia hemos visto cómo estas enfermedades que han afectado a la población en todo el mundo han dejado secuelas de muy diversa índole, desde la transformación en ciertas prácticas de convivencia hasta evidentes cambios en la estructura social. El arte desempeña, pues, un papel mediador y es un motor de comunicación, ya que el artista interpreta, a través de su trabajo, un momento histórico, político, social, cultural y económico determinado. Los artistas transmiten mensajes, emociones y ponen en mesa de discusión la reflexión en torno a nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general. No obstante, sin usuarios, sin espectadores, no hay arte. El arte, por lo tanto, exterioriza la cultura material de los pueblos. El siguiente comentario es de Fernanda Fernández, acerca de un texto del área de español. Cabe mencionar que los trabajos sobre esta disciplina publicados a lo largo de la historia de la revista abarcan una amplia variedad de enfoques y acercamientos a la enseñanza del español como lengua extranjera, el uso de la tecnología para la enseñanza y la evaluación y certificación de la lengua. Muchos trabajos como el que se presenta a continuación se orientan a la práctica docente desde sólidas bases metodológicas y teóricas. Con motivo de la celebración de los 100 años del CEPE, me invitaron a participar en la revisión de las publicaciones del área de lengua de la revista de CIRES para resaltar las colaboraciones que se han hecho a esta revista a lo largo de su historia. Al revisar algunos de los artículos del área de español, me encontré con una rica diversidad de títulos que abordan el tema del lenguaje. Así que no, sin dificultades, me decidí por la estatividad en las narraciones, desarrollo de la interlengua en español por angloparlantes, escrito por la doctora Beatriz Granda, y este texto aparece en el número especial de Decires de 2011. Elegí este artículo porque aborda el uso contrastivo entre pretérito y copretérito en estudiantes angloparlantes. Se enfoca particularmente en el uso de uno u otro tiempo verbal en los verbos que semánticamente se clasifican como estados. Para los estudiantes extranjeros, es difícil distinguir entre uno y otro tiempo, pues en muchos casos en sus lenguas maternas no existe una diferencia morfológica que marque el contraste entre el pretérito y el copretérito. Este contraste se refiere a una diferencia aspectual, el aspecto perfectivo en el pretérito versus el aspecto imperfectivo en el copretérito. Este artículo aporta datos muy interesantes para el estudio de la adquisición de la morfología flexiva, la cual señala la temporalidad en la adquisición de segundas lenguas. Por ejemplo, une el análisis discursivo con el análisis morfológico y de sus funciones en la narración. En una parte del texto, la autora dice que son escasos los estudios, sobre todo en español, que han usado el discurso narrativo como marco para analizar el empleo de la morfología y las funciones que cumple en la narración. En este artículo se presenta una investigación en la que se examina el uso del pretérito y del copretérito, así como su afinidad con la semántica inherente al verbo en diferentes contextos narrativos, niveles narrativos y planos de la narración. Con la ayuda de autores como William Labov, Beatriz Granda señala la importancia de analizar el discurso narrativo para entender la morfología flexiva verbal. Al respecto dice que todas las narraciones tienen en común la descripción de una transición temporal de un estado de cosas a otro, el cual se expresa lingüísticamente por una secuencia de dos o más cláusulas ordenadas temporalmente. Con una gran claridad, la autora expone varias nociones teóricas involucradas con el estudio de la narrativa, el primer plano y el plano de fondo, el mundo narrativo y la situación comunicativa, así como los elementos de la estructura narrativa. Todos estos conceptos son definidos y relacionados con la clasificación semántica del aspecto léxico de los verbos en estados, actividades, realizaciones y logros. Esta asociación entre conceptos del análisis del discurso y de la teoría lingüística vuelve muy interesante el artículo.
En resumen, este estudio arrojó, por un lado, el uso de un único marcador para el pasado en la etapa de emergencia de la morfología verbal, el del pretérito para expresar tiempo pasado. Conforme el estudiante va progresando en la adquisición del español, va emergiendo el uso del copretérito, sobre todo para expresar estados. Sin embargo, como bien señala la autora, aún a niveles avanzados, los estudiantes extranjeros siguen presentando errores al omitir el uso del copretérito en ciertos contextos que sí lo requieren. Beatriz Granda considera que esto es un rezago del uso del exclusivo del pretérito en etapas iniciales. Con esto termino esta revisión que aporta significativamente al entendimiento de los errores que cometen los estudiantes extranjeros en la adquisición del pretérito y del copretérito. Esta lectura nos deja como tarea desarrollar ejercicios y prácticas que refuercen el uso correcto del copretérito en todos los contextos narrativos en los que normalmente se usa. La siguiente participación está a cargo de Elif Lara, quien comenta un texto del área de literatura en torno a un autor mexicano. Desde el comienzo de la revista se han publicado trabajos que ayudan a ampliar el horizonte de las letras hispanoamericanas en el marco de la enseñanza de la lengua y la cultura a extranjeros. El comentario que veremos a continuación es un ejemplo de los trabajos de reconocidos especialistas que convergen en decires. Elegí el texto de Horacio Molano por dos razones. Primero, porque invita a utilizar en el aula las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, a fin de que los alumnos practiquen sus habilidades lectoras y de escritura. Al mismo tiempo, esta novela contribuye a ofrecer instantáneas sobre la vida cotidiana del México de los años 40 y 50. Por otro lado, Horacio Molano invita a intentar nuevas lecturas de la novela con un rigor que facilita comentarla con los estudiantes. Un punto que también me parece interesante es la interpretación que ofrece sobre el personaje Mariana y sus conflictos con la moral, o doble moral, de la época de la narración. Seleccioné este fragmento que me gustaría compartir con ustedes. El suicidio tiene entonces una significación de aniquilamiento de la mujer moderna, a la vez que es una reivindicación de la dignidad de quien decide ejercer su sexualidad libremente. Mariana decide llevar la relación con el político, es decir, contraviene las normas sociales de su época. Así, la novela puede leerse no solo como un libro de nostalgia por la niñez, sino como una legítima reconstrucción histórica. Da pie a discusiones acerca de diversos temas, como la influencia cultural estadounidense en el mundo, el papel de la mujer en su sociedad, la forma de interacción de los niños con los adultos o el amor imposible. Con una lectura como esta, el triunfo de las batallas en el aula está asegurado, pues la consistente factura de la obra hace de la tarea de leerla un deleite. Fin de cita. Considero que este fragmento es una síntesis original y útil sobre la importancia de la novela de José Emilio Pacheco, no solo para la historia de la literatura mexicana, sino como registro crítico de una época de cambios profundos en la vida cotidiana y en la economía de este país. Gracias. Con la presentación anterior cerramos esta mirada a algunos de los trabajos que se han publicado a lo largo de la historia de la revista. Para el CEPE, esta publicación ha sido un lugar de encuentro multidisciplinario que ha contribuido al desarrollo de las áreas de arte, historia y literatura, que junto con el área de español como lengua extranjera, contribuyen a posicionar la publicación como un nicho activo de la investigación del español y la cultura en México. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en este video, que como dijimos antes se suma a las celebraciones por los 100 años del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Les recordamos que los textos que fueron comentados en estas presentaciones
los encuentran en la descripción del video. Gracias una vez más por sus comentarios. Hasta pronto.